Una vez más, les saludo, hermanos, esta noche a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Vamos a abrir la Biblia una vez más. Hoy tenemos un estudio bastante amplio que quiero tratar de poder resumir de alguna manera. El tiempo es uno de los más grandes enemigos. Saludo a nuestros hermanos que de los diferentes sitios se han congregado en este lugar, los que están en la parte de atrás también de este auditorio. Es un privilegio saludarlos. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Vamos hoy a estudiar el verso 4. Anoche estuvimos estudiando el verso 3. Hoy vamos a estudiar el verso 4, pero lo voy a leer los dos versículos para entender lo que dice. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice así: nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la venida del Señor, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora vamos con el verso para estudiar esta noche. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El día de ayer yo les dije claramente, voy a retroceder un poquito para los hermanos que recién hoy están viniendo y para los que recién hoy también se conectan a través de las páginas que están transmitiendo y de las radios que en este mismo momento están saliendo en vivo. Les indicaba ayer que la iglesia en el siglo I necesitaba saber qué acontecimientos marcarían el regreso de Cristo. Y Pablo les dice: con respecto a la venida del Señor y a nuestra reunión con Él, nadie se deje engañar, porque no vendrá el Señor sin que primero existan dos acontecimientos. Oigan bien, dos. Uno, tiene que haber una apostasía. Dos, seguido a la apostasía se manifestará el hombre de pecado. Tres, el acontecimiento de la venida del Señor. Así, en ese orden está ubicado la Biblia, en ese orden cronológico está ubicado los eventos. Recuerden, no se olviden: primero, apostasía; segundo, la manifestación del hombre de pecado; tercero, la venida del Señor. Pero cuando el hombre de pecado se manifieste, dice la Biblia aquí que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, yo quiero decirles que cuando la gente lee este verso 4, entiende hoy en día de una manera tal y conforme lo está diciendo Pablo aquí, y dice lo siguiente: el anticristo se va a manifestar en este tiempo, pero para que el anticristo se manifieste, necesita él sentarse en un templo. ¿Y cuál es ese templo que tiene que sentarse el anticristo? Es el templo de Jerusalén, porque ese es el templo de Dios. Pero yo les hago una pregunta: ¿el templo de Jerusalén hoy existe? No, fue destruido en el año 70 con la invasión de los soldados romanos y lo desplomaron en el 70, ¿verdad? Y no se ha vuelto a levantar hasta hoy. Pero como ellos leen Tesalonicenses 2:4, dice que el hombre de pecado, el anticristo, se va a levantar y se va a sentar en un templo. Ellos dicen: entonces el tercer templo tiene que estar construido. Y mientras el tercer templo no esté construido, el anticristo no va a aparecer. Entonces, ¿cuál es el reloj profético para la manifestación del anticristo? Es mirar a Jerusalén, y miremos a Jerusalén, porque Jerusalén es el reloj profético. Cuando el tercer templo se levante,
lo primero que va a acontecer después de eso es que el hombre de pecado se va a levantar y se va a sentar en este templo, porque no puede sentarse sin que primero el templo esté construido. ¿Está claro? Y verdad que es coherente aparentemente, que parece que así fueran las cosas, ¿verdad? Yo quiero hacer esta noche un estudio del templo de Dios de una manera. Voy a usar la teología sistemática. La teología sistemática enseña a hablar de un tema desde su origen hasta su final, desde donde nace hasta dónde es su fin. Y hoy voy a hacer una teología sistemática hablando acerca del templo. Primero, yo quiero que ustedes entiendan que después del pecado se levantaron altares como estos, miren, ve, en donde el hombre adoraba a Dios. Ustedes van a ver a Caín y Abel levantando ¿qué? Un altar. Ustedes van a ver a Jacob levantando un altar en Génesis 35. Ustedes van a ver a Noé construyendo un altar. Ustedes van a ver a Abraham construyendo un altar. El altar era el lugar donde se reunían para buscar la presencia de Dios. Miren, es importante que tienen que notar esto. Aunque Dios es universal, es omnipresente y está en todos lados, había lugares específicos consagrados donde a Dios se buscaba. ¿Está claro? Entonces, desde Génesis hasta el tiempo de Israel, el buscar a Dios era ¿dónde? En los altares. Amén. Pero cuando Israel sale de Egipto y se establece en el desierto, recibe una orden Moisés en el libro de Génesis, Éxodo capítulo 35 o 25, Éxodo capítulo 25, el verso 8, y lo voy a leer. Éxodo capítulo 25, el verso 8 dice así: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestro, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Ahora el detalle va a cambiar. Se adoraba hasta allí en los altares. Y ustedes van a ver de aquí en adelante, Dios dice: hagan un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. ¿Cuál era el lugar de adoración? Ahora es el santuario. Entró el santuario dentro del campamento. Este santuario estuvo por todos los años, los 40 años que estuvieron en el desierto. Luego el pueblo de Israel entra a la tierra prometida y el santuario se establece en Silo por muchos años. Después un hombre llamado David propone en su corazón construir un templo para el Señor, el cual es ejecutado por su hijo llamado Salomón. Esto en el libro de Reyes, el capítulo 6, el verso 38. Muy bien. Luego, en el libro de Isaías, ese 64, Dios da una profecía mencionando que ese templo que había sido construido por Salomón se quedaría en ruinas a causa de la desobediencia del pueblo. Miren, voy a leer simplemente un par de versos. Isaías 64 da una profecía de la destrucción de ese templo. Acompáñenme a leerlo si gustan, o si no, síganme simplemente en la lectura. Isaías 64 dice así, el verso número 10. Pongan oído. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad, la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual lavaron nuestros padres, fueron consumidos a fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido
destruidas. Les voy a mostrar aquí, les estoy mostrando literalmente de que esta profecía estaba sobre el templo de Jerusalén, que fue invadida y destruida por el rey Nabucodonosor. ¿Se entendió aquí? Este templo queda destruido alrededor de 70 años. Luego retornan los judíos, se vuelve a construir el segundo templo por las manos de Zorobabel. Ese templo es el que en los tiempos de los griegos es profanado por Antíoco, pero no destruido. Ese es el mismo templo que el rey Herodes hace una reconstrucción y unos arreglos. Ese es el templo que está en el siglo I. Ese es el templo que está en los tiempos de Cristo. Ese es el templo que Cristo visita. Y sobre ese templo de Jerusalén, ese segundo templo, se da una profecía. La profecía está en el capítulo 9 del libro de Daniel, hablando de que sería una vez más destruido ese templo. Daniel 9, los últimos versículos dice: y la ciudad y el príncipe vendrá y destruirá la ciudad y el santuario, hablando acerca de que ese templo de Jerusalén una vez más iba a ser destruido. Jesús un día es cuestionado por sus discípulos en Mateo 24. En Mateo 24 Jesús sale del templo y sus discípulos le dicen a Jesús: mira las magníficas construcciones del templo. Y Jesús le dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En ese momento él se atreve Jesús cita al libro de Daniel diciendo: cuando vean a Jerusalén rodeada por soldados, huyen a los montes. El que esté en la azotea no descienda y el que esté en el campo no regrese, huya, porque viene destrucción. ¿Saben a quién citó? Acuérdense, dijo Jesús, de lo que escribió el profeta Daniel. ¿Saben qué profecía estaba citando Cristo para hablar de la destrucción? Escuchen bien: de ese templo que estaba en ese momento Jesús en pie y mirándolo. Él se refirió a ese templo. La profecía de Daniel 9 estaba enfocada en ese templo. No estaba enfocando a otro templo, sino a ese templo el cual Jesús estaba. Por eso dice: cuando vean a Jerusalén rodeada por soldados, acuérdense de lo que escribió el profeta Daniel, que viene la abominación desoladora. O sea, la profecía de Daniel 9 está relacionada a la destrucción del templo de Jerusalén, del segundo templo de Jerusalén, el templo que levantó Zorobabel, que profanó Antíoco, que el templo que modificó Herodes, el templo que Cristo entró. A ese templo Daniel profetiza su destrucción. Y les voy a decir una cosa muy importante. Pongan oído a lo que les voy a decir. Esto es muy importante. En esto que voy a confesar está basado todo el secreto del tema de esta noche. Pongan atención. La Biblia está diciendo en Éxodo 25:9 que cuando Moisés construía el santuario, el modelo hecho aquí no lo invente de su cabeza, sino que Dios le daría las medidas exactas para hacerlo conforme a lo que se lo mostró. Y la Biblia nos afirma que el templo terrenal simplemente es una copia de un templo que ya existe en el cielo desde la eternidad, y que el verdadero templo está diseñado en el cielo, y es un templo que no lo construyó ni Zorobabel, ni lo propuso David en su corazón, ni Salomón tuvo que ver nada. Es un templo no hecho de este mundo ni por manos humanas. Es un templo donde tiene su sacerdote, y el verdadero sacerdote de ese templo se llama Jesucristo, nada más.
y que el verdadero sacerdocio es el de Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Ese sacerdote es que siempre vive, que no tiene padre ni madre, no tiene principio de días ni fin de vida. Ese es Jesús. Por lo tanto, el templo terrenal aquí, oigan bien, el templo terrenal aquí era una copia. Con el templo era una copia. Los ministros sacerdotes eran una copia. Los sacrificios eran una copia. Cuando Cristo muere en la cruz, los sacerdotes que eran una copia ahora llegan con la realidad y es el sumo sacerdote Cristo. Les hago una pregunta: ¿quién es más grande? ¿Aarón, sumo sacerdote terrenal del templo terrenal que da ofrendas terrenales, o el verdadero sacerdote que es Cristo, que da su sangre misma y que ministra en el verdadero templo? ¿Se dan cuenta que Aarón es una sombra de Cristo? El templo es una sombra del verdadero. La sangre de los machos cabríos simplemente es una figura de algo que viene algo mejor, lo verdadero. Y cuando viene lo verdadero, oigan, cuando viene lo verdadero, la sombra se quita de lado. La sombra se pone a un lado. Miren, si tu esposo o tu esposa está de viaje, tú te comunicas con esa persona a través de un teléfono celular, ¿verdad? Agarras una foto y la paras besando la foto. Y el día que tu esposa viene, mi pregunta es: ¿la besas a la foto o la besas a ella? Yo creo que nadie agarraría la foto y la besaría, sino que iría y lo abrazaría a ella, porque está ahí. La foto es símbolo, escuchen bien, de que hay algo real. La foto solamente es una foto mientras llegue lo real. Cuando llega lo real, la foto queda de lado. Aarón es una sombra de Cristo y cesa cuando Cristo viene en su ministerio, cuando agarra su función. El templo terrenal es una sombra hasta que Cristo entre al templo celestial, al verdadero. La sangre de los animales que se derraman en el templo es una sombra de la verdadera sangre, la sangre de Cristo. Ahora ustedes tienen que tener una cosa: y si creen que Cristo ya murió, despójense de la sombra de Aarón, de la sangre de los machos cabríos y del templo terrenal. Y si creen que Cristo no ha venido todavía, pues agarren la sombra, el templo terrenal, la sangre de los machos cabríos y el ministerio sacerdotal arónico. Pero miren lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 9. Permítanme abrir la Biblia en Hebreos capítulo 9 y miren lo que dice este mortal versículo, que es un garrote contra el dispensacionalismo clásico de nuestros tiempos. Hebreos 9:24 dice de la siguiente manera. Pongan atención. Este versículo ocurrió después de la muerte y resurrección de Cristo. Dice Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Ahora, les hago una pregunta: ¿cuándo entró Jesús en el santuario hecho de mano? Antes de morir. ¿Jesús entró a la sombra o no? En 2 ocasiones les agarró a palazos a los vendedores y él dijo: mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Pero cuando Hebreos está diciendo porque no entró Cristo en el santuario hecho por mano, estaba refiriéndose después de su muerte y resurrección. Entonces Cristo ya no entró al templo hecho por mano, no, sino ¿a dónde? Miren lo que dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho por mano, figura del verdadero, copia, maqueta, símbolo. Porque no entró Cristo en ese templo terrenal que fue construido por
Zorobabel, apoyado por los medos y persas o por Artajerjes, ya no entró allí. Si no, dice el verso, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros. Aquí el texto dice que Cristo entró a un templo no hecho por hombre alguno, sino a un templo que no es diseñado de este mundo. Miren lo que dice el verso número 12, Hebreos 9:12. Y no por su sangre, no por sangre de macho cabrío, ni de becerro, ni por ¿sí? Sino con su propia sangre entró una vez para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué dice? Eterna redención. La pregunta es muy fácil: ¿a cuál templo entró Cristo? Al verdadero, al que está en el cielo. De hecho, en la Biblia existen varios versículos que afirman que en el cielo hay un templo, y esto lo voy a mostrar. Por ejemplo, voy a leer 3 nomás de los versos, solo 3. Apocalipsis 16, voy a leer Apocalipsis 16, el verso número 17. Pongan atención, así: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo. ¿De dónde salió la voz? Juan ve una voz saliendo ¿de dónde? Del templo del cielo. Mi pregunta es: ¿ese templo del cielo fue creado por quién? Por Dios mismo. ¿Ese es el verdadero? ¿Ese es el que está en función? ¿Ese es el que le toca su turno de funcionar? ¿Y ahí qué pasó con el de aquí? ¿Qué pasó con la sombra? ¿Tiene vigor? ¿Tiene vigencia? Ha caducado. Por eso es que, como caducó el templo, caducaron sus trabajadores. ¿Y quiénes eran los trabajadores? La tribu de Leví, los sacerdotes terrenales. Y como en el templo terrenal se hacían los sacrificios, ya no más sacrificios. Ahora Cristo con su propia sangre es el sumo sacerdote en el verdadero templo y con su sangre de él mismo. Así que yo quiero que entiendan, iglesia, y todos los que no ven aquí de distintas denominaciones y pastores que están acá, escuchen bien, lo voy a decir fuerte y claro, tan clarísimo. El templo terrenal ha caducado en la muerte de Cristo. No sueñen con reconstruir un templo terrenal en Jerusalén. ¿Para qué? Les pregunto. En todas las iglesias evangélicas hacemos campañas y hay gente que está colaborando para la reconstrucción de un tercer templo. Es una teología loca. ¿Para qué? ¿Para qué quieren levantar la sombra? ¿O acaso quieren sacar a Cristo del original templo y lo quieren mudar para acá? Les pregunto, si Cristo ministra en el verdadero templo, el templo terrenal, su función era hasta que empiece el verdadero. El sacerdote, su función era hasta que venga el verdadero. La sangre era hasta que venga el verdadero. Al venir el verdadero, sáquense esa locura de la cabeza de querer reconstruir un tercer templo. No existe profecía para levantar un templo terrenal aquí con el ministerio arónico, ni derramar sangre de machos cabríos, ni que exista una vez más un sacerdocio terrenal. Sáquense eso de la cabeza. El dispensacionalismo tiene loco a la gente hoy en día y los ha envenenado con esta. Escuchen bien, esta es una satánica doctrina del siglo XX. Todos los predicadores de todas las iglesias evangélicas, y no quiero generalizar, probablemente haya una o dos, pero en su mayoría, que predican: el templo de Dios está todo listo para construir, todo listo está para construir. Y yo me pregunto, ¿para qué quieren levantar un templo? ¿Cuál es la función de ese templo? Levantarlo. Y aquí viene el problema. Es un problema teológico.
¿Saben por qué quieren levantar un tercer templo a la fuerza? Porque ellos leyeron el texto que acabo de leer. Tesalonicenses 2 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios. Entonces dice: mira, el anticristo se va a sentar en el templo de Dios. Y si se va a sentar en el templo de Dios, quiere decir que hay que construir, ¿qué cosa? El tercer templo. Pero ¿saben qué? Yo quiero decirles un secreto que no lo va a tomar nadie. Ni Garelí ni Alducín, que son los representantes máximos del dispensacionalismo, no pierdan su tiempo mirando a esos hombres. No, la vida es muy corta para que lo pierdan ustedes mirando a Garelí, mirando a Alducín, Carlos Albornoz y otros locos dispensacionalistas que andan por ahí alertando a la gente que se tiene que construir un tercer templo. Sáquense esa basura de la cabeza y pónganse a entender lo que dice la Biblia. Escuchen lo que le voy a decir, bien claro y sin anestesia le voy a decir, porque no tengo mucho tiempo ni muchos días para estar aquí. Y la persona que es objetiva va a entender esto. Pongan atención a este secreto. Después de la muerte de Cristo, escuchen bien, en el nuevo pacto ustedes van a encontrar la palabra templo. Escuchen bien, ustedes van a encontrar la palabra templo solamente relacionado a dos cosas. Escuchen bien, a dos cosas. Uno, la Biblia le llama templo al templo que está en el cielo. Ya leí un versículo, ahora les voy a leer dos más, porque a veces la iglesia evangélica nos enseñaron: si no hay 3 versículos no creo. Bueno, te voy a poner 3 versículos para que creas. Te puedo poner más, pero para romper esa tradición que alguien los engañó, lo voy a decir. Yo creo que cuando la Biblia dice y nos habla, no necesito confirmación. Necesito confirmación cuando no está escrito. Miren lo que dice Apocalipsis 15:5. La Biblia va a mencionar la palabra templo solamente después de la muerte y resurrección de Cristo. Nunca le llama templo de Dios al templo de Jerusalén. Después de la muerte y resurrección de Cristo, la Biblia no le vuelve a llamar templo de Dios al templo de Jerusalén. ¿Saben qué? Le vuelve a llamar templo, pero a dos. Uno, al templo que está en el cielo. Y pongan atención lo que dice acá. Yo tengo un cuaderno ahí, si me puedes alcanzar sería fantástico. Miren, voy a leer el libro de Apocalipsis 15, el verso número 5. Sí, si me ayudan ustedes con sus Biblias también, apúntelo por si acaso puedan ustedes dudar de lo que les estoy diciendo. Y quiero que ustedes sean analíticos también. Dice Apocalipsis 5, 15:5, de la siguiente manera. Lo voy a leer. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo, que dice, el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Qué es lo que vio Juan en el cielo? Un templo. ¿Qué cosa vio Juan? Un templo. ¿Dónde lo vio? En el cielo. A ese le llama la Biblia el templo de Dios. Ya no le vuelve a llamar templo de Dios al de Jerusalén, sino al real. Ya no a la sombra, sino ¿a quién? Al real. Y escuchen bien, voy a leer el último verso en el libro de Apocalipsis 14, el verso 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo. ¿Dónde está ese templo? En el cielo. Entonces yo quiero decirles que a solo dos cosas en el nuevo pacto la Biblia le llama templo. Uno es al templo de Dios y otro, el propio apóstol Pablo nos va a decir a qué lo llama templo. Vayan conmigo al libro de Primera de Corintios, el capítulo 3.
Primera de Corintios, el capítulo 3. ¿Sí? Dice así el verso 16. ¿No sabéis, escuchen bien, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La palabra griega mencionada allí para templo es naos. Naos. ¿No sabéis que vosotros sois el naos? ¿Qué es ahí? Templo de Dios. Pablo le llama naos, templo de Dios, a la iglesia. Escuchen bien, Pablo en ningún lado le vuelve a llamar al templo de Jerusalén templo, sino que en sus cartas Pablo le llama a la iglesia, que le llama el templo. La palabra para templo, en el Nuevo Testamento existen dos palabras para templo. La palabra naos, que se traduce para yo un templo, tú un templo, la iglesia templo. ¿Y saben qué palabra es usada para el templo que está en Jerusalén? No es la palabra naos, es la palabra heirón. La palabra heirón en el griego se refiere al templo que está construido, el cual cayó. Pero la Biblia dice que los humanos que han aceptado al Mesías son ahora el templo. ¿Qué palabra es ahí? Naos. Ahora les voy a enseñar una cosa muy importante. Después que Cristo muere, se le llama el templo de Dios, no el templo que está construido en Jerusalén, sino se le llama Dios o templo a la iglesia. Miren lo que dice Primera de Corintios, el capítulo 6, el verso 19. Primera de Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Quién es el templo de Dios? ¿Quién es el templo? Tú, yo. Y ahora les voy a demostrar que el mismo apóstol Pablo empieza a enseñar que hoy en día en el cielo, Juan dice que en el cielo hay un templo y es el templo de Dios, el verdadero. Pero Pablo dice que en la tierra hay un templo también, pero no dice en ningún lado que ese templo de la tierra sea el templo de Jerusalén, porque si no dijera, si se refería al templo de Jerusalén, dijera que en la tierra hay un jeirón, o sea, un templo hecho de piedra. Y él no dice así, él dice que en la tierra hay un naos, un templo humano de personas. Ahora, miren lo que dice el libro de Efesios. Abran sus Biblias conmigo en el libro de Efesios, el capítulo 4. ¿Sí? Efesios, el capítulo 4. Vamos primeramente a Efesios capítulo 2 para ver cómo en la tierra Pablo dice que Dios ha construido un templo. Y no va a decir que ese templo es el templo de Jerusalén, sino va a decir que es un templo de humanos. Miren, Efesios 2 dice así el verso 20: edifíquense o edificaos, que es lo mismo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Voy a un poco enfocar este verso, pongan atención. Pablo está enseñando a los efesios una construcción de la época. En las ciudades griegas, romanas, antiguas, para construir un edificio se tenía que buscar una piedra. Imaginen como este ring, una piedra grande era la piedra del ángulo, donde ahí iba a ser asentado el peso de todo el edificio. Y esa piedra no debía ser una piedra cualquiera, debía ser una piedra que aguante todo el peso. Esa piedra es responsable de que el edificio se mantenga en pie o de que se caiga. Así que la piedra del ángulo es la piedra más importante que existe dentro de toda la edificación. ¿Está claro? Y él dice, y después de esa piedra se ponía encima
las columnas que vienen a ser fundamentos, ¿sí? Y él dice: edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles. Cuando dice de los apóstoles, está diciendo de lo que los apóstoles enseñaron. En otras palabras, de lo que dice el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento estaba basado en los apóstoles. El Nuevo Testamento se escribió bajo el testimonio apostólico. En otras palabras, Pablo está diciendo: edifíquense sobre el fundamento de lo que dice el Nuevo Testamento, pero edifíquense sobre el fundamento que dijeron los profetas. Y la Biblia menciona en el libro de Pedro que los profetas fueron los que escribieron el Antiguo Testamento. Entonces, lo que está diciendo la palabra de Dios es lo siguiente: el fundamento de nuestra creencia es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero hay una cosa: el Antiguo y el Nuevo Testamento está sobre una piedra del ángulo que le da sentido a todo esto. ¿Es quién? El autor, Cristo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Miren, Pedro está mostrando la edificación de esas épocas para diseñar que él está construyendo un templo aquí. Y dice que Cristo es la piedra del ángulo. Los escritores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, los testimonios de los profetas del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento son el fundamento, y sobre estos va a ser edificada ¿quién? Ese templo que en el presente está en la tierra. Y miren lo que dice el verso número 21. Dice así, Efesios 2:21: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué está construyendo Pablo aquí? Pablo está construyendo un templo. Dice que hay una piedra del ángulo, dice que hay fundamentos y dice que hay un edificio armado. Y esto se llama, dice, en el versículo 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. De hecho, ahí la palabra es naos, templo de personas, naos. Levanten la mano, ¿cuántos somos aquí naos? El templo de Dios, naos. ¿Qué significa templo terrenal que estaba en Jerusalén? La palabra griega para templo de Jerusalén es Geirón. No se olviden, Geirón, que es templo físico, el que estaba en Jerusalén. Naos es templo de ¿qué? De personas que se han aceptado al Mesías. Ahora vayan conmigo al libro de primera o segunda de Tesalonicenses 2:4. Aquí está hablando del hombre de pecado, del cuerno pequeño mencionado en Daniel. Aquí está hablando del inicuo. Y dice, segunda de Tesalonicenses 2:4, dice que ese inicuo, que ese hombre de pecado, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto. Ahora pongan atención: tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Sobre quién se sienta? En el templo de Dios. ¿Y saben lo que dice el dispensacionalismo? Es que se va a sentar en el templo de Jerusalén. Para lástima, para desgracia de ellos, la palabra griega que aparece en segunda de Tesalonicenses 2:4 no dice que el hombre de pecado se va a sentar en el templo Geirón. Porque si dijera aquí se va a sentar el hombre de pecado en Geirón, entonces esperemos la construcción del tercer templo. Pero la palabra griega aquí es que el hombre de pecado se va a sentar sobre el naos. ¿Y quién es naos? ¿Quién es naos? La iglesia. O sea, el hombre de pecado no es literal ese sentamiento sobre un templo terrenal, porque la palabra griega allí no es Geirón. No dice que el hombre de pecado se sentará en el Geirón. No, si dijera Geirón, entonces esperemos una reconstrucción de un tercer templo y miremos a Jerusalén
para que se reconstruya el tercer templo, porque según Tesalonicenses, en Geirón se sentará el hombre de pecado, pero no, dice que se sentará en Naus, y Naus es la iglesia. El hombre de pecado viene para gobernar, para someter y para querer sentarse con dominio. ¿Sobre quién? Sobre el templo de Jerusalén, Naca. Sobre el templo, ¿quién? Ese templo que ha sido construido después de la muerte de Cristo. Ya no un templo literal de piedra, de madera y de acacia y de Líbano y de cedro, sino el anticristo, el hombre de pecado, viene para hacerle guerra. ¿A quién? A Naos, al templo humano, a la iglesia, al que es templo de Dios ahora, el que está creyendo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y tiene como fundamento único a esos dos y como piedra principal de su creencia a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no se alegren mucho que la victoria y el canto y que la felicidad de una mujer embarazada viene después de dar a luz. Pero para dar a luz hay que sufrir. Y yo agradezco a Dios por haberme hecho varón. Pero les voy a decir una cosa. La iglesia se va a regocijar en el día que el Señor se manifieste. La iglesia va a cantar victoria, van a cantar el cántico de victoria, así como cantaron el cántico atravesando el Mar Rojo. El cántico de victoria. También cantaremos un cántico de victoria, pero primeramente viene el parto. Por eso la Biblia en 2 de Tesalonicenses 2:4 dice: nadie les engañe en ninguna manera, porque no va a venir el Señor sin que primero vengan dos cositas. Uno, la apostasía. Dos, ¿quién? La manifestación del hombre de pecado. Y la manifestación del hombre de pecado es su intención: sentarse en el naos, sentarse en la iglesia, dominar a la iglesia. Y no literalizar como hoy entiende el dispensacionalismo, que el anticristo va a venir tiene que ser un judío y va a poner su trasero allí en un sillón en el templo. Es una locura, es una teología chueca, es una pesadilla teológica la que hoy están predicando y en la que todo el mundo escucha. Y déjenme decirles algo: habla en contra de esa doctrina y salen a lincharnos. Se lo digo yo como pastor evangélico que predico en las masas y dentro de los pastores. A la final me quieren apedrear, pero yo les digo: muéstreme con la Biblia, muéstreme con un escrito. De lo contrario, yo no me puedo ir en contra de mi conciencia. Pero esta noche me tienen que demostrar 2 o 3 cosas. Primero, me tienen que demostrar que el templo terrenal está en vigencia y que el templo celestial aún no ha llegado a su vigencia. Pero si yo les logro demostrar que el templo celestial es el que está en vigencia, el templo terrenal no existe. Me tienen que demostrar que para levantar un templo terrenal se necesita sacerdotes terrenales, porque Cristo no va a venir de su templo celestial a gobernar en una copia. Y me tienen que demostrar que la sangre está vigente de carneros. Eso es como quitarle a Cristo su sacerdocio, su templo y su propio ministerio. Teología tuerta y chueca. Y aunque les duela, cuando la muela está podrida, hay que sacarlo con dolor y después de esa ya te pasa, pero hay que sacarlo. Y no vas a querer sacarte la muela, hermano, pero lo tenemos que sacar de todas maneras. Pero ¿por qué es tan importante que ustedes sepan esto? ¿Por qué es tan importante? ¿Saben por qué es tan importante que ustedes sepan esto? Porque cuando se lee la Biblia así de chueca, al revés, se engaña a la gente de esta manera. Aquí, cuando agarro la Biblia al revés, dice así: nadie les engañe en ninguna manera, porque primero vendrá el arrebatamiento de la iglesia y después vendrá el hombre de pecado. Pero cuando yo agarro la Biblia así, dice así: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor
sin que primero venga la apostasía y el hombre de pecado y después el Señor. Y hoy en día se sale a predicar así: el hombre de pecado, que es el cuerno pequeño, sí va a venir, pero primero nosotros nos largamos en un rapto, nos vamos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Para qué? Porque somos la iglesia, porque somos la iglesia, y la iglesia tiene que irse para que venga el hombre de pecado. ¿Dónde está ese versículo? La Biblia dice que el Señor no va a venir sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. La Biblia dice, escuchen bien, por favor, abran su mente, que la cabeza no es para criar caspa ni piojo, es para pensar. La Biblia dice que el hombre de pecado viene porque se quiere sentar en el naos, en la iglesia naos, en el naos. Y si el naos se largó, ¿sobre quién viene a sentarse? ¿Se entendió así o lo hago más claro? Hermano mío, hoy día se predica chueco. Ay, pobrecito de ti que esto prediques en tu iglesia. Hereje, blasfemo, hijo del diablo. Apañando ahí semejante teología tuerta. Pero déjenme decirles que ustedes no son culpables. Yo no vengo de más de 7 horas viajando en avión y algunos carros para venir a engañarles. No tengo tiempo para eso, ni me voy a quedar mucho tiempo aquí. Así que lo que les tengo que decir, los tengo que decir en frío, al maduro como el maduro, porque aquí yo sé que todos aquí son y a miembros de más de 20, 30 años de haber conocido el evangelio. Inclusive aquí están pastores también. Y aquí hay un ring de box, miren. Y estamos hablando de un box espiritual, bíblico, en donde se presenta la verdad con toda convicción, con toda claridad. Pero es importante decirles, alguien puede decir, pero es que a mí no me cabe duda, no me cierra eso de cómo es que el hombre de pecado se va a sentar sobre la iglesia. ¿Cómo es que va? Porque hay gente que a veces hay que ayudarle y es normal ayudarlo. La palabra sentar en la Biblia tiene 2 significados. Uno es sentarse, como tú estás sentado ahí, mirándome bravo, pero estás sentado. Ese es uno. Pero la palabra sentar en la Biblia, y sobre todo en profecía escatológica, es gobernar, someter o estar sobre algo o dominar algo. ¿Quieren ver un ejemplo? Les pongo 2, o si quieren 13, para que no digan, si no hay 3 versículos yo no creo. Les voy a poner 3 entonces. Vamos al libro de Isaías, el capítulo 40. Isaías, el capítulo 40, dice así el verso número 22. Isaías 40, 22. ¿Lo leo ya? Dice así: Él, ese Él, se refiere a Dios. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Qué cosa está diciendo el texto? En otra versión dice, Dios está sentado sobre la redondez de la tierra. Les mando un saludo a los tierraplanistas. Pero así dice acá. Y ahora les digo una cosa muy interesante. Me mando una cosa muy interesante. ¿Será que Dios está aquí arriba en el globo terráqueo sentado? El contexto está diciendo que Dios está al control de todo. Todo está bajo sus pies. Él está sobre la tierra y Él domina la tierra. La palabra sentarse quiere decir que Él está dominando. Les hago una pregunta. ¿Dónde está mi chofer? ¿Mi chofer dónde está? Hoy día mi chofer me recogió muy tarde. ¿Qué hacemos, hermano? Si llegué tarde no es mi culpa,
Mire que te hago famoso a nivel mundial, hermano. Cuando el chofer se sienta sobre un carro, ¿quién domina a quién? ¿Tú crees que te sientas sobre un carro y el carro te lleva por donde él quiere, o tú le llevas al carro por donde tú quieres? El que maneja lleva por donde. La palabra sentar más o menos es cuando la Biblia dice sentar, quiere decir que tú dominas aquello que está sentado. Eso está sometido bajo tu autoridad sobre lo que tú quieres. Y para ejemplo, lo voy a hacer con un animal, ¿ya? Miren lo que dice Apocalipsis, el capítulo 17. Apocalipsis, el capítulo 17, dice así el verso número 1. Apocalipsis 17:1 dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué dice? Hay una mujer que está, ¿qué? Sentada sobre muchas aguas. Aquí no es que esa mujer se está haciéndose un baño de vapor encima de las aguas. No, está diciendo que esa mujer, que es de hecho, en la Biblia encontramos 2 mujeres. Una mujer en Apocalipsis 17, que es la mujer ramera, que representa la iglesia ramera. Y en Apocalipsis 12, la mujer que está vestido del sol, que representa la iglesia de Dios. No hay no hay más iglesias. Hay una iglesia falsa y una iglesia verdadera. Pero aquí hay una iglesia que está sentada sobre muchas aguas. Si ustedes leen el verso 15 de ese mismo capítulo, dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Sabe lo que está diciendo? Que esa iglesia, que esa mujer ramera estaría sentada sobre ¿quién? Sobre muchas naciones, la dominaría, estaría bajo su control. Y el día de ayer y en estos días yo estuve hablando que hubo una iglesia que dominó Europa completa. Duela quien le duela, la historia universal lo dice, la patrística lo dice, los padres de la reforma lo dice, y 21 siglos lo dicen de historia, punto. Amárguense con eso, borren la historia si quieren, formateen todo, pero no van a poder probar de que no haya sido la iglesia que tiene su sede central en Roma la que gobernó tribus, naciones y lenguas. Entonces la palabra sentarse sobre el agua significa dominarlas. Miren lo que dice el verso 3 del capítulo 17 de Apocalipsis: y me llevó en el espíritu al desierto, había una mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿Saben que esa mujer gobernaba un poder, a una bestia? La palabra sentarse en la Biblia, ¿qué es? ¿Qué es sentarse en profecía y en escatología? No es poner el trasero en algo. La palabra sentarse es someter, dominarla. Y una cosa es muy clara, la que esta noche les voy a decir: nadie de ustedes se va a largar en ningún rapto, ni secreto ni público, hasta que primero venga el hombre de pecado y se siente sobre el naos, sobre ustedes. El hombre de pecado está furioso. El hombre de pecado está identificado. Es el poder que tiene su sede central allá en Roma. Y en estos días se va a levantar en persecución al naos, a la iglesia. Así que no tengan miedo y no se sorprendan cuando clausuren sus iglesias, y cuando clausuren sus canales de televisión cristianos, y cuando clausuren sus permisos de radio, y cuando clausuren, cierren sus redes sociales cuando predican estas verdades. Y no se sorprendan cuando llegue el momento que habrá una sola iglesia. Y no será la evangélica pentecostal, ni la presbiteriana, ni la bautista, ni la adventista, ni la testigo de Jehová, ni el mormonismo. Será la iglesia que tiene su sede central allá hasta ahora. Y díganlo fuerte, porque no tengan miedo, porque cobardes aquí no hay. Y si tienen ganas de orinarse en su pantalón de miedo, orínense. Pero Dios no ha llamado a cobardes, ha llamado a valientes. Y esto es serio, y esto es cierto. Los predicadores como nosotros estamos en la
en la mira de gente así. Pero le voy a decir una cosa que es bastante importante y clarísima. La Biblia dice que el hombre de pecado viene para someter a la iglesia. El libro de Daniel 7:25 dice cuál era el periodo primero que ya sometió en el pasado. No, ¿cómo es que va a someter? No creo que es la iglesia que tiene sede central en Roma vaya a hacer una persecución hoy en día y matar a mucha gente. Ya lo hizo en el pasado. ¿Qué te hace pensar que no lo va a hacer en el presente? No te sorprendas, ya lo hizo. La Biblia en Daniel 7 dice que lo iba a hacer y lo hizo. La Biblia en Apocalipsis 13 dice que lo volverá a hacer y lo va a volver a hacer. Punto. Si la Biblia lo dijo, yo lo creo. Y todo lo que veo a mi alrededor es un cumplimiento profético de lo que nosotros. Anoche les dije y lo voy a volver a repetir: los que tienen 60 años van a estar vivos para ver este acontecimiento. Así que no hay tiempo, hermano, no hay tiempo. Esto no va a tardar 20 años. Esto es inminente. Así que pónganse pilas, como diríamos allá. Pónganse bastante chile espiritual para que puedan hacer las cosas con ganas y con fervor. ¿Saben una cosa? Me da tristeza y pena que el 70% de nuestras iglesias evangélicas no sepan de esto. Y tanto están engañados que el arma jesuita de este poder cambió el sistema de interpretación bíblica y crearon el dispensacionalismo, porque la doctrina del dispensacionalismo es la que enseña: mira el templo será reconstruido, mira Jerusalén. ¿Y saben qué? Todos nos tienen bobos, embobados, atontados, atormentados. ¿Qué puedo decir? Idiotizados, mirando a Jerusalén, a qué hora se construye el tercer templo. Y mientras tú miras a Jerusalén para que venga supuestamente un judío a sentarse, el verdadero anticristo está haciendo su trabajo. Y ese es el que se va a sentar sobre ti, no sobre un templo allá que perdió su vigencia ya en la muerte de Cristo y que no sirve para nada. Si se levanta, que se levante si quiere, porque a la final, si se levanta, solo es un pedazo de piedra, de tierra y de madera. No sirve para nada, ya que mi Cristo no está ministrando allí. Y eso le enfureció a los judíos, como hoy puede enfurecer al dispensacionalismo. Pero Pedro o Esteban, lleno del Espíritu Santo, dijo: ¿saben qué? Él sabía que hablar del templo de Jerusalén era una blasfemia en esa época, y él, sabiendo eso, le miró a los judíos y les dijo: porque Dios no habita en ese templo hecho por mano de hombre. ¿Y saben qué lo hicieron? Lo mataron, porque a un blasfemo que hay que hacerlo. Hay que matarlo. Él, cuando dijo esas palabras, sabía que él iba a morir. ¿Acaso se orinó los pantalones? No es que yo me voy a unir con mi enemigo para que no me haga nada. No te unas con el diablo, hermano. No puedes hacer ecumenismo con el enemigo. Es la peor locura cometer eso. Y hoy las iglesias se casan con el Vaticano. Y hoy las iglesias hacen alianza con esa denominación. Están jugando con fuego. Tremendo lo que está pasando. Esto, yo no sé qué nombre lo van a poner ustedes, pero la Biblia sí le pone nombre. Se llama inicuo, hombre de pecado, que la palabra griega allí significa hombre sin ley, hombre que no respeta la ley. Y voy a ir terminando diciendo lo siguiente. Una vez más les digo, se va a levantar una grande persecución en estos días, en estos próximos años. Y lo peor de todo es que la mayoría de evangélicos ni siquiera se les pasó por aquí. Ni siquiera se les pasó por aquí que van a estar dentro de esa gran persecución, porque el jesuismo, a través de la doctrina del dispensacionalismo, les enseñó: no se preocupen por el anticristo. Sí va a venir, claro, sí va a venir, pero después que ustedes se vayan. Si la iglesia se va, si se va el naos, ¿sobre quién viene a sentarse el hombre de pecado? ¿A engañar a quién? ¿A los engañados?
es la peor locura que se está predicando desde los púlpitos hoy en día. Si hubiéramos traído a un dispensacionalista aquí, no habría lugar donde sentarnos, porque esta doctrina le encanta a la gente. Le encanta que le digamos: te vas a ir en el rapto porque eres la niña de los ojos, porque no te va a pasar nada. Pobrecito, Dios te ama y te cuida y no te va a pasar nada. Dios nunca dijo eso. Jesús se paró y le dijo a la multitud lo que te va a decir hoy esta noche: si alguno me sigue y no está dispuesto a dar su vida por mí, allá a la puerta, váyase. Eso fue lo que Cristo dijo. Porque el que no está dispuesto a dar su vida por mí, Jesús dijo, no es mi discípulo. No dijo difícilmente vas a poder. No dijo no hay. Así que el que está dispuesto a dar su vida, bienvenido al club de los que van a dar su vida por mí. Y esta noche es la misma cosa y la misma orden es: si ustedes creen que son hombres, este va a hablar más fuerte. Me dieron un micrófono, me dice: mucho estás gritando. ¿Para qué invitan a un evangélico? Si no quieren que hable, inviten a un sacerdote. Hermano mío, mira lo que me haces de esconder. Yo no sé de qué estaba hablando, hermano. Dios nunca ha llamado gente, escuchen bien, para no dar su vida por ellos o por él. ¿Qué corona se maneja la iglesia del siglo XXI, del siglo XX, que anda predicando? Es que nosotros somos la niña de los ojos. Dios nos va a librar de la ira venidera. Sí, Dios nos va a librar de la ira venidera. ¿Sabes cuál es la ira venidera? El gran día de la ira de Dios, cuando Él venga a destruir al mundo y al pecado. Pero Dios no nos va a librar de la ira de Satanás, que es entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacerle guerra al resto de su descendencia, a los que guardan los mandamientos de Dios. De esa ira todos vamos a pasar, pero vamos a ser librados de la ira de Dios, que es el juicio contra las naciones, contra el pecado, contra Satanás y contra el pecador. De esa ira vamos a ser librados nosotros, pero no vamos a ser librados de la ira de Satanás, porque Satanás viene con ira y persecución, sí. Porque si fuésemos librados de la ira de Satanás, como murió Pablo, como murió Pedro, como murieron los apóstoles, les reventaron la cabeza. ¿Y acaso tú eres mejor que Pablo, mejor que Pedro? ¿Tú eres mejor que Santiago, mejor que Esteban? Dios llamó gente así. Así comenzó el evangelio y así va a terminar. ¿Y saben por qué no hay persecución en estos días? Porque no hay hombres que se levanten a proclamar esto aquí en México. Si se levantara una ola de hombres así para proclamar, levanten, los hubieran reventado igual, hermanos. Pero prepárense, que esto no va a tardar. Y si tarda, lo adelantamos, lo adelantamos. El día de mañana vamos a tener un tema impresionante. Mejor es el que te hayas perdido el de hoy día que el que viene mañana. Espero que esta noche Dios haya tratado con cada uno de nosotros y puedas probar por las escrituras todo lo contrario que esta noche se haya dicho. Yo sé que Dios es bueno y va a obrar en nosotros y va a abrir nuestras mentes y nuestros corazones y así decirle: heme aquí, envíame a mí, yo quiero hacerlo. Y yo sé que hay gente aquí dispuesta a hacer todo lo que Dios quiere que hagamos, pero lo hagamos en el santo y bendito nombre de Él. Que Dios nos bendiga. Amén.